Rock and Roll Ecuador. Aquí estamos justamente celebrando lo que es un año más de vida, el aniversario de los 30 años de la Live 3, realizado en mayo 18 de 1993, y los 31 años del Revenge, realizado en mayo 19 de 1992. Así que vamos a analizar lo que son justamente el desmembramiento de cada uno de estos álbumes, de lo que son los promocionales. Entonces empezamos con justamente el soundtrack de la película de Bill and Ted's Bogus Journey, que justamente utilizaron este cover de la banda Argent para hacerle dentro del álbum de Revenge. Entonces aquí tenemos, vamos abriendo lo que es el disco. Viene God Gave Rock and Roll to You 2, versión editada lastimosamente porque es promocional, y viene también como otras dos canciones más de lo que sería el soundtrack de esta película. Y aquí el álbum correspondiente. Avanzamos. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente el productor de este álbum, del Revenge, Bob Ezrin, nuevamente regresa a Kiss y lo que solicita es que regrese el demonio. Regresa el demonio, que en la época sin make-up pasó distanciado y haciendo sus películas. Regresa que el primer single debe ser de él. Entonces hace lo que es el Unholy, donde hasta con su versión en blanco y negro como que aterroriza un poquito y da una pauta, una fuerza a lo que va a ser este álbum. ¿Ya? Aquí en este CD, en este promocional, viene Unholy, God Give Rock and Roll to You 2, pero así ya viene la versión completa de 5 minutos. Y vienen dos demos que son Dios y Strother. Que estamos hablando en esta época de los 90s. Estas versiones de Dios y Strother, estos demos, no eran conocidos mucho por los amantes de Kiss, ya que no había esa disponibilidad. Entonces se empieza a sacar lo que son de los archivos de Vault of Kiss, justamente estas canciones. Tenemos el álbum respectivo, Mercury Records. Avanzamos. Ahora tenemos la versión, la misma de Unholy, pero versión americana, que era, como pueden ver aquí, dicen un single, CD Single Collector Double Pack, versión limitada. ¿Ya? ¿Qué es lo que te diferencia del otro? Como justamente estamos aquí analizándolo, es que miren, viene con la primera, otra de las versiones de Gin como promocional, que sería Domino. Viene el Picture CD y te dice que para la segunda parte tú tienes que adquirir la que será a futuro, ¿ya? Pero aquí lastimosamente nunca se realizó realmente, y esta segunda parte solamente tenemos en cartón porque nunca se realizó. Solamente tenemos la versión de Unholy, y el próximo que vendría de Domino nunca se pudo realizar oficialmente. ¿Bien? Entonces quedó, como se puede decir, versión incompleta lo que es de estos álbumes. ¿Okay? Las mismas canciones de la versión alemana que acabamos de revisar. Seguimos avanzando. Otro single, Every Time I Look at You, que fue apoyada por un video respectivo. Cabe indicar que este video no salió dentro de los oficiales de Kiss, solamente ya era versiones de coleccionistas lo que se conseguía. Entonces obviamente viene la canción Every Time I Look at You, viene I Just Wanna, que va a ser el siguiente promocional, y este que es The Killers Partners in Crime. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace interesante esta versión de Partners in Crime? Que es muy diferente a la que viene en Killers. Tiene otro sonido, otro acompañamiento, así que les invito a que puedan escucharlo. Entonces ahí está el disco respectivo y seguimos avanzando. Ahora vamos a ver que tenemos dos versiones de Revenge, ¿ya? Y ambas están con el logo normal, no está el logo censurado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la una es la versión japonesa y la otra es la versión americana. Esta es la japonesa y esta es la americana. Entonces, si le sacamos lo que son los booklets, vamos a apreciar que siempre, aparte de mejor sonido en las versiones japonesas, tenemos lo que es la calidad de lo que es los colores, ¿no? Es tanto uso del disco que ya se ha estropeado un poquito. Entonces tenemos ahí, los colores son más fuertes en la versión japonesa que en la americana. Ahora vamos a ir abriendo las dos para que simultáneamente vayan comparando. Miren. Entonces la primera página, obviamente los japoneses siempre te dan una introducción en su propio idioma.
Y lastimosamente no sé qué es lo que dirá ahí. Bueno, está hablando de la época de Hot in the Shade, lo que pasó y todo eso. Y desde la segunda página nos igualamos con la otra versión. Pero pueden apreciar, no sé si se ve en la cámara, los colores son más fuertes siempre de la versión japonesa que de la versión americana. Entonces miren, tenemos lo mismo. La primera página, la siguiente página igual lo mismo. Vamos aquí para que se vea mucho mejor. Tenemos lo mismo. Va a cambiar obviamente la siguiente porque en la japonesa tenemos más páginas. En esta ya nos vamos yendo al centro. En cambio que la japonesa sigue con lo que eran las canciones. Y ahí sí nos igualamos. Seguimos la siguiente. La americana ya está con la página que ya acabamos de pasar en la anterior. ¿Ves? Miren. Y llegamos y nos igualamos. ¿Y qué es lo que, como todos conocemos, hace diferencial a las japonesas? Que te vienen las canciones tanto en su idioma, japonés, como también en inglés. El inglés a su manera se puede decir, ¿no? Porque ellos interpretan de lo que escuchan literalmente, ponen el traductor y se acabó. Entonces, ahí se diferencia lo que son estas dos versiones. Pero no solamente ahí, siempre en japonés la versión te da algo más. Miren lo que son los CDs en sí. Es un poquito mejor presentado, un tipo steel, la versión japonesa, que la versión americana, ¿ya? Eso en base a la presentación. Y la parte de atrás, bueno, podemos decir que es lo mismo, solamente diferenciándonos lo que son los colores, que como les digo es más potente. Pero como bonus track, que es lo que te viene aquí, que en la versión japonesa te viene un booklet adicional, miren, con fotos, algunas ya vistas, bueno, actualmente no, porque en esa época, en los 90 no era tan difundido, no había de internet, pero que sí marcaron una gran diferencia. Miren, viene hasta con un texto, con la discografía empezamos desde Destroyer. Está lo que se maquillaron nuevamente para hacer ese video de los 80s. Seguimos avanzando. Mira, It's Now Time for Revenge, Paul Stanley, vocalista. Anatafawa Uchutsuke Hatsaka, Gene Simmons, con sus idiomas multifacéticos. Miren esas fotos. O sea, no son las que vienen en el booklet original. Entonces eso es lo que marca la diferencia. No solo el sonido de las versiones japonesas, sino también los extras. Revenge is coming. See you in 1992. Bruce Kulick. Y el nuevo baterista que estaba siendo presentado. Hope to see ya soon. Revenge 92. Eddie Singer. Ok. Una de las fotos típicas de Revenge. La discografía. Y obviamente va el tributo a nuestro querido Fox. Love and Kisses, Eric Carr, que en este caso en el booklet están tributando de esta manera, y como saben dentro del disco lo tributan en Car Jam, que es la versión demo de Breakout con Ace Frehley de los 80s. Así que eso, vamos a los Revenge. Seguimos avanzando ahora a lo que sería el último single, que es de I Just Wanna, versión radio, bien editada obviamente para que no sea tan larga. Viene la versión normal y en este caso no tiene portada, ya no viene portada, solamente viene así lo que es el disco. Ese otro que están viendo ahí es de una gira australiana en el 95, pero le puse ahí porque no tiene portada, entonces para que un poquito no cambie el sentido que estamos haciendo de todo que tenga colores. Ya, entonces de ahí seguimos a lo que es la versión ya Alive 3, del tercer Alive. Entonces empiezan a sacar los singles. Miren, I Was Made for Loving You. Tenemos el disco con las versiones en vivo, versión en estudio de I Was Made for Loving You, I Love It Love en vivo, y Partners in Crime, que es la misma que les digo, muy diferente a la de Killers, porque es los arreglos súper diferentes. El disco en sí, esto es los que hemos visto, lo que son los bordes respectivos de lo que es el Alive 3. Esta es la parte de la dedicatoria que hace a los fans, esta foto que está ahí, ¿ya? Y obviamente el promocional del álbum. Y vamos ahora sí al Alive 3. Estamos viendo la versión alemana con el logo censurado y también la versión americana. ¿Cuál es la diferencia? De que justamente incluye lo que es la canción de Take It Off en la versión alemana. Viene en la parte de acá abajo,
como bonus track. Aquí. Take It Off no se le menciona en la parte de atrás de lo que es el álbum en sí, pero si cogemos y vamos a abrir los dos booklets, entonces tenemos lo que es la versión alemana. Vamos a ponerle junto a la otra versión, a la versión americana. Entonces miren, ¿qué estamos viendo? Obviamente lo que son los cambios de los logos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos lo que está con el logo censurado, y a los de acá tenemos con el logo normal, ¿ya? Y obviamente lo que va a venir la canción de Take It Off, la canción 13, cosa que aquí la 13 es otra canción, es I Love It Loud. Entonces esas son las diferencias que marcarían en lo que es estas dos portadas de la versión tanto alemana, que viene completa, y la versión americana. Ok, vamos avanzando para acá, vamos retirando mientras seguimos por allá, y finalmente vamos a llegar a lo que sería el último single de la época ya Alive, que es el de I Love It Loud. Aquí también te incluye lo que es Unholy, Dios y Creatures of the Night, totalmente en vivo. Con esto marcaría el fin de esta etapa, la 22. Llegaríamos hasta ahí de lo que es este aniversario que ha estado sucediendo en esta semana. 31 años para la joya que es el Revenge, y 30 años para lo que es el Alive 3. Y bueno, ahí queda como expectativa para un próximo video lo que es este Tourbook, el Revenge, autografiado, y que obviamente ya lo desglosaríamos, lo diseccionaríamos oportunamente foto por foto. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Guisarme Ecuador forever.